Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda de Agostino Sanoja, estudiante de la Universidad Yacambú en la carrera de Psicología, al igual que mis demás compañeras que van a hablar a continuación. En el día de hoy estamos presentando nuestra actividad número 1 de la unidad 3 de la materia de Psicología de la Personalidad 1. Para esto, necesitamos desenvolver el punto de enfoque de la personalidad de las teorías de los rasgos de McGrath y Costa. A mí me corresponde hablar de lo que sería una perspectiva general o una introducción. Ellos crearon un método muy eficaz que actualmente se sigue utilizando no solamente en el área de la psicología para identificar rasgos de personalidad y a su vez poder justificar su naturaleza y origen y describirlos. Para esto crearon un test llamado NEOPA que consta de 5 parámetros de investigación. El primero es la extraversión, que habla o define a los individuos que son sociales y activos socialmente. Por esto quiere decir que ellos sienten esa independencia social. Es decir, que son extrovertidos. En el segundo punto tenemos el neuroticismo, que habla de aquellos individuos que tienen control de sus emociones y estabilidad emocional, es decir, salud emocional. Tenemos carácter agradable, que son los individuos que son flexibles y tienen tolerancia ante las acciones de los demás. Tenemos aquellas personas que tienen personalidad concienzuda, que quiere decir que son organizados, planificados y que actúan de una manera sistemática. Tenemos la apertura a la experiencia, son los individuos que son creativos, que se adaptan fácilmente al ambiente y que tienen una flexibilidad intelectual. Quiero aclarar, todos los individuos contamos de estos 5 parámetros de personalidad o rasgos de personalidad, según McGrath y Costa. La diferencia es que cada individuo varía en la intensidad de cada parámetro. Y esto se da porque todos los individuos tenemos genética y hemos vivido una experiencia diferente, la cual es única e irrepetible y hace que cada uno de estos parámetros sea diferente en cada individuo. Ahora les voy a hablar sobre el trabajo innovador de Raymond Cattell. ¿Por qué es innovador? Porque él creó 16 factores para evaluar los rasgos de la personalidad, los cuales van de la A hasta la Q4. En ellos se puede encontrar desde la A a la C, podemos encontrar efectividad, razonamiento, dominancia de la personalidad, estabilidad, entre otros. De la F a la I podemos encontrar los rasgos de impulsividad, conformidad, sensibilidad, atrevimiento. De la L a la O podemos encontrar suspicacia, imaginación, astucia y culpabilidad. Y la Q1 a la Q4 podemos encontrar otros como la rebeldía, la autosuficiencia, autocontrol y tensión. Estos 16 factores para mí me parece que son súper amplios y completos para definir nuestras personalidades o estudiarlas y analizarlas. Recordemos que la salud mental es responsabilidad de cada individuo y es responsabilidad de cada individuo conocer nuestras emociones, conductas, actitudes y el origen de ellas para así tener una vida o un nivel de vida más saludable. Recordemos, como anteriormente lo dije, que todos los factores varían en cada persona. Ahora vamos con el último punto que me corresponde, que son los principios básicos del análisis factorial. Este quiere decir que es un conjunto de procedimientos o de procesos que se utilizan para analizar la correlación existente entre una serie de variables, es decir, la independencia de cada variable, en este caso de los rasgos de personalidad. Para esto es muy importante conocer los principios básicos, que serían los componentes principales, el factor común, la finalidad y el conocimiento previo. Empiezo con estos dos últimos que me parecen muy importantes para entender esta clase. La finalidad quiere decir, en cualquier investigación, no solamente en el campo de la psicología, sino en cualquier investigación, es indispensable conocer qué queremos realizar o cuál es nuestro objetivo final de investigación. Esto es lo que se refiere a finalidad. Y también es muy importante tener el conocimiento previo, es decir, las bases teóricas que anteriormente escribieron otros filósofos, psicólogos, científicos, para así poder tener una base cierta y hacer una investigación concreta y eficaz. Y por último, componentes principales y factor común. El factor común es el análisis de las relaciones
entre variables tomando en cuenta la varianza común. Mientras tanto, el componente principal es el estudio total de las unidades. Estos dos son diferentes, pero se necesitan para realizar el análisis factorial. A continuación viene mi compañera. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Verónica Cárdenas y les voy a hablar sobre Robert McCree. Robert nació el 28 de abril de 1949, es psicólogo de la personalidad en el Instituto Nacional del Envejecimiento, está asociado con la teoría de la personalidad de los 5 factores, ha dedicado toda su carrera a estudiar la estabilidad de la personalidad a través de la edad y la cultura, junto con Paula Costa, que más adelante les voy a hablar sobre él. Con Paula Costa es coautor del Inventario Revisado de Personalidad NEO, NEO. Robert nació en Maryville, Missouri, es el menor de 3 hijos de Andrew McCree y Eloise. Creía que la personalidad es un rasgo biológico ante todo, y a través de su investigación descubrió que alrededor de los 30 años el neuroticismo y la extroversión comienzan a disminuir, mientras que la amabilidad y la conciencia aumentan con la edad. Paul Costa y Robert son un equipo de investigación extraordinariamente productivo que ha trabajado juntos desde que se conocieron en Boston en 1975. Sus más de 250 publicaciones sobre rasgo de personalidad y el modelo de los 5 factores han tenido un efecto profundo en la evaluación de la personalidad, la teoría y la investigación. La investigación de estos dos refleja su permanente interés en el estudio científico de la personalidad y de las formas en que las personas se diferencian entre sí. Costa y McCree agregaron la apertura como una dimensión primaria de la personalidad y desarrollaron el inventario de personalidad NEO, NEO, es decir, neuroticismo, extraversión y apertura, para usar en su investigación sobre la estabilidad de la personalidad adulta. Luego revisaron el inventario para agregar amabilidad y escrupulosidad y afirma que los rasgos de personalidad se interpretan como tendencias básicas que tienen sus raíces en la biología y que interactúan con influencias externas, incluida la cultura, en la formación de las habilidades, hábitos, gustos y valores del individuo. La teoría de los 5 factores adopta una visión biológica de la personalidad, y entre esa teoría tenemos 5 factores que serían los siguientes. Tenemos la extraversión, que a través de este rasgo se evalúa la disposición del individuo frente a las interacciones personales, o sea, el nivel de actividad y la estimulación que tiene la persona a la hora de relacionarse con los demás. El neuroticismo, que se busca evaluar, es el ajuste emocional versus la inestabilidad emocional, e identificar a los individuos con tendencia al malestar psicológico o ideas irreales. La empatía, que tiene que ver con hasta qué punto la persona es capaz de relacionarse o ponerse en el lugar del otro, acorde a sus emociones y preocupaciones. La apertura a la experiencia evalúa hasta qué punto un individuo realiza una búsqueda activa de nuevas experiencias. Y por último, la escrupulosidad o minuciosidad, que se encarga de evaluar el grado de organización y motivación para la conducta dirigida a metas. Hola, soy Hilda Camejo, estudiante de Psicología. En esta oportunidad vamos a trabajar en la Cátedra de Psicología de la Personalidad. La evolución de los 5 factores de la personalidad al principio estuvo vista como una taxonomía, clasificación de los rasgos de la personalidad. A partir de los años 80, McCree, Costa y otros investigadores aseguraron haber encontrado una estructura estable de la personalidad, lo que significaba para la psicología como ciencia hablar un lenguaje común en cuanto a la estructura de la personalidad. En esa época hubo mucha división entre las teorías clásicas y las teorías modernas. Sin embargo, ellos creían que estas teorías clásicas estuvieron muy rodeadas por experiencias clínicas y especulación. También creyeron que estas teorías no debían abandonarse, por el contrario, sustituirse por una nueva teoría que estuviera basada en los conocimientos conceptuales de las teorías anteriores y las conclusiones empíricas de las actuales. Todos estos conflictos que se dieron a McCree y a Costa
la oportunidad de presentar una nueva alternativa. ¿Y cuál era esa nueva alternativa? Los 5 factores de la personalidad. ¿Y qué tenía esta nueva alternativa o esta nueva teoría que las teorías anteriores o las teorías clásicas no tenían? Ellos creían que estas teorías deberían estar. Cuando Costa y McCrae describieron los 5 factores de la personalidad, o los 5 grandes como se conocen, establecieron que son bipolares y que están distribuidos en forma de campanas. En su mayoría las personas están situadas en el sitio intermedio, no obstante algunos pocos están en los lados extremos. Pero ¿cómo describimos a estas personas cuando están en los lados extremos, bien sea altos o bajos? En el caso de los neuróticos, cuando están en el extremo alto, son personas inquietas, temperamentales, autocompasivos, son emotivos y son vulnerables. En el caso bajo, son tranquilos, apacibles, están satisfechos consigo mismos, son estables y son personas fuertes. En el caso del factor extraversión, en el extremo alto son cariñosos, sociables, habladores, son activos, son los que cuando vemos en los grupos todo el tiempo andan hablando, jugueteando, son chistosos, son inquietos. En el caso del extremo bajo, por el contrario, son reservados, son solitarios, son pasivos, callados, no les gusta mucho el humor. Y entonces también los vemos en los grupos que están así como apartados, calladitos. En el caso del factor responsable, en el nivel alto, son personas que son muy aplicadas, trabajadores, responsables, son personas ambiciosas. Mientras que en el nivel bajo, por el contrario, son muy negligentes o son negligentes, son perezosos, son impuntuales, sin objetivos y son poco perseverantes. McCrae y Costa consideraban que esta nueva teoría debería ser capaz de asimilar cambios y el desarrollo de principios empíricos basados en la investigación. Unidades de las teorías de los 5 factores. Está dividida en 2 partes: componentes centrales de la personalidad y componentes periféricos. Entre los componentes centrales de la personalidad tenemos las tendencias básicas, que están basadas predominantemente en la biología. Pueden ser heredadas y además de las estructuras estables de la personalidad, incluyen habilidades cognitivas. Las adaptaciones características. La estructura de la personalidad adquirida se desarrolla cuando la persona se adapta a un nuevo entorno. Están afectadas por las experiencias externas. Hay una relación entre las tendencias básicas y las adaptaciones características. Las adaptaciones características son determinadas por las tendencias básicas y lo podemos ver claramente cuando estamos adquiriendo algún conocimiento, cuando estamos aprendiendo algún idioma, cuando estamos aprendiendo matemáticas. Las tendencias, estos aprendizajes son adaptaciones características, pero la agilidad y la rapidez con que aprendamos esos nuevos conocimientos van a estar determinadas por las tendencias básicas. Los conceptos de uno mismo están formados por las ideas, conocimientos y evaluaciones de uno mismo. Abarcan desde los hechos variados sobre la historia de la personalidad hasta la identidad que da sentido y coherencia a nuestra vida. La teoría de los 5 factores supone que la biología ejerce una influencia causal sobre los rasgos de la personalidad. Los principales mecanismos son los genes, las hormonas y las estructuras cerebrales. La importancia de las bases biológicas eliminan cualquier influencia del entorno en la formación de las tendencias básicas. Esto no quiere decir que el entorno no desempeña ningún papel en la formación de la personalidad,
sino que no tiene una influencia directa sobre ella. La biografía objetiva se define como todo lo que la persona hace, piensa o siente a lo largo de su vida. Se centra en lo que ha sucedido en la vida de las personas, más que en las ideas o percepciones que ésta tienen de su experiencia. Las personas se encuentran continuamente en una situación física o social concreta que ejerce una cierta influencia en la estructura de la personalidad. La forma en que reaccionamos a las posibilidades que nos brinda y las exigencias que nos impone el contexto es la esencia de las influencias externas. Esta reacción depende de dos factores: las adaptaciones características y su interacción con las influencias externas.